Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Si te encontrás muy bien, bueno, muchísimo mejor. Es difícil, ¿no? Decir buen día, República, y que te preguntes si te encontrás bien, dado que hablar de República hoy en estos tiempos es hablar prácticamente de algo nominativo. Es una manera de decir las cosas. Es nominal. La vida republicana que obedece a una estructura de Estado de Derecho y a una democracia como un sistema de gobierno que esté estructurada sobre la base de la República, la separación de los poderes, la transparencia de la información pública, el bien público contemplado como la principal función o cometido del Estado, y ahí los funcionarios públicos cumpliendo con las funciones del Estado, para llevar adelante, digamos que la comisión, el emprendimiento o la función del Estado en beneficio de todos nosotros. Qué ideal que suena todo esto, ¿no? Parece una clase de liceo del profesor nerd de tercero o cuarto año de liceo que da, no sé si habrá esa materia, educación cívica, ¿no? Cuando se daba antes. O de pronto el profesor de sexto año de liceo en la orientación derecho y tenés que dar todo esto que es un Estado de Derecho, que es la República, que es la democracia. En este esquema podemos decir que hay una fenomenología ya analizable desde el punto de vista periodístico y desde las ciencias sociales, si vos querés, que es la corrupción. La corrupción es un fenómeno que atraviesa la vida política de la humanidad, no cabe duda. Hay distintas maneras de corrupción o distintas formas de la corrupción. Está la corrupción puntual, la corrupción episódica, un evento, un episodio en la actividad político o empresarial que da cuenta de hechos de corrupción que en definitiva se pueden traducir en hechos delictivos. Está la corrupción sistemática. Esa es la peor de todas, porque es la que se plantea con fachada de administración y de gobierno, pero en verdad es una sistemática organización para delinquir contra el Estado. Delinquir contra el Estado quiere decir delinquir contra sus instituciones, contra lo que está legislado en su orden jurídico, contra los derechos y obligaciones, las prerrogativas que tiene el funcionario público y lo que fundamentalmente prescribe la constitución de una república. En ese sentido, no es nada sencillo hablar de una corrupción sistemática. Las hubo y las hay, como dice ese dicho. ¿No? No creo en las brujas, pero que las hay, las hay, las hay. Fíjate en Argentina, la corrupción sistemática del kirchnerismo, ya con una mujer que tiene 5 causas abiertas, además de la causa que ya la condenó por obra pública. Me refiero a la expresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La corrupción de Correa en Ecuador, de Rafael Correa, que se tuvo que ir, se fugó. El sistemático proceso de corrupción que hay en un gobierno altamente mafioso, poderoso, concentrado en su poder, inclusive de extracción ilegal de minerales como diamantes y otro tipo de, bueno, joyas como diamantes, minerales y recursos naturales en Venezuela. Esa dictadura de Maduro de la cual nadie habla. Y cuando digo nadie habla, no habla la ONU, no habla la UNESCO. Allá cada tanto un informe desperdigado. Ayer se cumplieron 50 años de la caída también del gobierno de Salvador Allende, que fue un gobierno desastroso,
un gobierno que planteó una réplica del comunismo cubano con sendas visitas de Fidel Castro, instalándose a veces en sus visitas un mes y medio de estadía, asesorando permanentemente. Era la cucaracha en la oreja de Salvador Allende, un médico bastante díscolo que vivía entre whisky finos y mujeres, dando una imagen pública distinta, y va acelerando un proceso de deterioro de la constitución chilena, va desmontando esa constitución y por supuesto el orden legal, confisca tierras, se predicaba muchísimo en aquel entonces la desigualdad estructural que se planteaba en la economía chilena entre la economía industrial, urbana y la economía agropecuaria, y se emprende un proceso que se izquierdiza muchísimo, aprovechando la volada Salvador Allende, por supuesto que aliado, alineado a la Unión Soviética, a la Cuba de aquel entonces, a los países comunistas ya de la Europa del Este y algunos países fineses que estaban bastante atolondrados o desorientados, también con la izquierda mexicana, emprenden ese proceso del socialismo a la chilena, que es una réplica del socialismo cubano de aquel entonces. Se dispara un proceso hiperinflacionario, hay una altísima tasa de desempleo, hambre en las calles de Chile, confiscación de tierras. Es cierto que había mucho campesinado que estaba sometido a su vez a la regulación, como está pasando acá ahora lamentablemente, cuando hay mucha regulación administrativa, quiere decir una enorme cantidad de impuestos encubiertos que trancan y empobrecen al productor. Todo eso también pasaba en Chile y allá se cumplía fecha, así como conmemoramos la triste fecha del 11 de septiembre con la caída de las Torres Gemelas en el World Trade Center, en esa gran manzana de Manhattan, también se cumplía fecha de, de esta caída del régimen de Salvador Allende. Se va a invadir el Palacio de la Moneda, prácticamente lo pulverizan a él. Hay dos teorías, una de que se suicidó, otra parece, una que se suicidó, que él se mató, otra que lo mataron. Prácticamente él mismo se autoinmoló con un gobierno desastroso, llamó a los militares, al gobierno no querían. Los militares chilenos son muy profesionales, no estaban de acuerdo con eso, pero tuvieron que forzosamente integrar su propio gobierno. Viene luego el golpe de Estado, Pinochet, y en los aspectos económicos Chile mejora, no así, por supuesto, en los aspectos institucionales, en las libertades. Hay una interesantísima nota en Libertas, en nuestra página web, www.libertas.uy, 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado en Chile. Excelente nota, te la recomiendo. Contexto histórico, políticas y acciones del gobierno de Salvador Allende. Tenés como capítulos el golpe de Estado de 1973, con videos documentales incluso, crónica del proceso de desmantelación de la democracia, el golpe de Estado. Se va a desmantelar la democracia ya con Allende. Se va a seguir desmantelando, por supuesto, con el régimen de Pinochet. El régimen de Pinochet, la violación a los derechos humanos, la Comisión Reti, y la Verdad, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, conocida comúnmente como la Comisión RETIC, es un hito importante en la historia de Chile. Esta comisión, establecida en 1990, tuvo la tarea de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Esto fue con motivo de esa comisión creada por el obispo Sergio Balek y el presidente Patricio Aylwin. Crearon esta comisión. La Comisión Rating tenía tres objetivos. Bueno, se dan situaciones parecidas a las de Uruguay, lamentablemente, con actos puntuales, actitudes puntuales de ciertas desmesuras en ese poder, también antidemocrático, como el anterior de Allende, totalmente antidemocrático, empobrecedor de la gente. Y tengo acá incluso un video que me brinda un gran amigo, Angelito Tata, a través de su hilo de X, es hoy, ya no es más Twitter, de X, donde se ven, bueno, miles y miles de mujeres chilenas caceroleando porque se enfrentaron cara a cara con la muerte de la democracia, ¿no? Con el enemigo, con el asesino de la democracia que es el comunismo. Las amas de casa chilenas crearon el cacerolazo porque, claro, vieron de cerca la cara del comunismo. ¿Se acuerdan de la película de James Bond que siempre comentamos? Solo se vive dos veces. Bueno, en Chile pasó eso. Se vivió dos veces. Casi muere la democracia, prácticamente muere con Allende, se prolonga esa muerte con Pinochet, renace la democracia y otra vez en las garras del comunismo con este señor Boric,
que sale a manifestarse a las calles, por supuesto, perfilando la visión miope izquierdista, enfatizando tan solo en el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Es impresionante, ¿no? Y así la prensa internacional, la prensa española, fundamentalmente la española, ahora con esta amnistía que le va a dar tremendo poder a Sánchez otra vez, porque fue casi un triunfo de la Bartola, ¿no? En España, y va a quedar, va a seguir radicalizándose el proceso de izquierdización y socialización de España. La prensa, por supuesto, venezolana, ni que hablar la prensa latinoamericana, perfilando todo este tema hacia la izquierda y prácticamente Salvador Allende es un héroe inmolado y Augusto Pinochet es el terror de la película y fue una dictadura perversa y terrorífica y la de Allende no, la de Allende parece que fue democrático. No, ni una cosa ni otra. En Libertas no estamos de acuerdo ni con una ni con la otra, por eso defendemos la democracia, la república, el Estado de Derecho, nuestras libertades. Visitá esa página, está muy interesante la página de Libertas, tiene una información muy completa, con análisis muy detallados, muy ecuánimes, técnicos, que te brindan muchísima información de procesos históricos, como en este caso la caída del gobierno de Salvador Allende, como el caso del atentado de las Torres Gemelas, pero hay muchísimos casos de la historia que están informados en Libertas con muy interesante, te repito, detalle de información, ecuanimidad en la redacción, objetividad, vale la pena. Tenés mucho, mucho material, libertas.uy. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, Facebook en donde estamos, Twitter, arroba en donde estamos, ahora es ex, voy a tener que cambiar acá, Instagram en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube. Mirá dónde estamos, ahí tenés 4 años de material editado por Mariana Peralta, subido a esa red, a esa plataforma y a nuestra red, que es nuestro canal Mirá en donde estamos, te suscribís, es gratis, totalmente gratis, y tenés una cantidad de material, de análisis, de información, de tarea periodística, donde vamos minuciosamente, con detalles, analizando distintos temas del devenir político del país, del curso político institucional, del curso político institucional jurídico, de nuestro orden jurídico, de nuestra constitución, el desmantelamiento brutal que está teniendo el Estado de Derecho uruguayo, porque se ha izquierdizado también a partir de un proceso histórico de 15 años consecutivos de Frente Amplio, que han desvirtuado la legislación uruguaya respecto a los parámetros o los principios de la Constitución de la República, que nos mandata la construcción de un modelo de orden jurídico desde el principio de igualdad ante la ley, que es la isonomía y la isometría legal que planteó Solón en la antigua Grecia, que se va a consignar en obras consulares de pensamiento político, lo tenés todo eso en la República atribuida a Platón, se va a consolidar en el proceso republicano romano, en las repúblicas que se van a ir dando luego ya en el Renacimiento humanista, y se va a consolidar en las revoluciones modernas el modelo republicano de un Estado de derecho que precisamente te plantea el monopolio legítimo de la fuerza, como diría Max Weber, y no tan solo el monopolio de la fuerza o la fuerza bruta o la violencia, como te lo puede plantear otro régimen de gobierno, otro tipo de dominación, como diría Max Weber, como puede ser un Estado totalitario, un Estado fascista o un Estado comunista. Un Estado comunista es brutalmente totalitario, sistemáticamente organizado, su modelo es precisamente en pos del partido único y la totalidad de esa idea excluyente del resto de las ideas en temas económicos, filosóficos, culturales, etcétera. Y ya lo vamos viendo, el desmantelamiento paulatino que hay respecto a esta Agenda 2030, Foro de San Pablo combinado, legislándonos una ideología brutalmente excluyente, tiranizante, como lo es la ideología de género, que a su vez atraviesa toda, es transversal, atraviesa toda la actividad del Estado, la justicia, la actividad fiscal, educativa, todo el trámite educativo de la ciudadanía uruguaya atraviesa esa ideología excluyente que rompe con la laicidad del Estado, que rompe con la universalidad del conocimiento e introduce generaciones, nuevas generaciones, que van a estar inducidas a pensar la vida de esa manera, solamente de esa manera.
presupuestos a nivel del Estado. Todo eso es una sistemática corrupción conceptual del Estado de Derecho. Eso es corrupción. Es legislar a espaldas del saber popular que sigue pensando quizá que está viviendo en una democracia con cierta plenitud, eligiendo cada 5 años autoridades que vienen a cumplir con los mandatos de la Constitución. Pero hoy ya no tenemos un proceso con sus debidas garantías, no tenemos la separación de los poderes, porque el Poder Judicial ya en materia penal y en materia de legislaciones de género ya no tiene la independencia que la Constitución prescribe en sus artículos 15 y 16 fundamentalmente. Los jueces ya no se hacen responsables, como lo establece el artículo 23. No hay la garantía de todas las instancias judiciales necesarias, inevitables para llegar a una sentencia con todas las garantías probatorias. No está el juez que garantice la investigación y la prueba para someter a juicio. Ahora hay fiscalismo acusatorio, adversarial. Es muy parcial nuestra justicia. Se rompió el Estado de Derecho. Una fiscalía descentralizada que está haciendo además lo que quiere. Y hay, por otra parte, actos de corrupción, como se vio esa organización enorme, gigantesca, a la cual integraba Astesiano, y un presidente que se quedó con un conjunto de guardaespaldas que Tabaré Vázquez en su momento puso al mejor estilo omertá mafiosa, conjunto de civiles asimilados a la actividad pública, que habían tenido alguna trayectoria como policías o militares, descartando la vieja guardia presidencial que corresponde a la casa madre de la guardia presidencial, o la guardia de coraceros, que tiene que ser el Estado el que cuida al presidente porque es un asunto de Estado, de soberanía, y no una guardia de custodios personales del presidente. Eso también es corrupción. Eso es un presupuesto corrupto, que se derogó una ley de modo ilegal. Se derogó otra ley, por supuesto, lo tratamos tantas veces acá, rompiendo la seguridad jurídica y de modo ilegal, absolutamente inconstitucional, como la ley de caducidad, pero sin embargo queda la ley de amnistía. El Estado se olvida, tiene olvido, amnistía, tiene amnesia y olvida el terrorismo de la izquierda armada que atentó contra las instituciones del Estado, que instaló cárceles clandestinas, llamadas cárceles del pueblo, donde ahí sometió a tortura, a vejámenes, que previamente a ello, por supuesto que privación forzosa de la libertad, ilegal, desapariciones forzadas, asesinatos hasta por la espalda, acribillamientos a cadetes de policía, a militares, tomas de distintos lugares como la toma de Pando, ocupaciones y robo como la de los casinos, ocupando facultades, atentados públicos, amenazas públicas, actos de terrorismo, uno de los más brutales de los delitos. Cometieron las organizaciones armadas en aquel contexto de la Guerra Fría, atravesando la década del 60, los 70, se continuaron perpetuando en esa revuelta o en esa guerra celular perpetua, rearmándose permanentemente en la década del 70, se hace obligatorio defender al Estado a través de una ley de la seguridad del Estado, pero esa gente que hizo todo ese desastre, que atentó contra nuestra nacionalidad, contra nuestra soberanía, está amnistiada, está perdonada, está reparada patrimonialmente y cobran además pensiones vitalicias que son heredables. Y del otro lado, no. Los que tuvieron que defender el país, los que salieron a dar la cara porque el sistema político le dijo que salieran, saquemos los perros a la calle, llegaban a decir los almanuenses de un poder político que no entendían, por no decir otra palabra más grosera, y después, y después les entró el miedo, el cuquito, no este cuquito que tenemos ahora, el cuquito de aquel entonces, y saquemos los perros a la calle. Y después de que lo hicieron, se hizo un pacto político y social y a su vez un instrumento legal fundamental, que era la renuncia procesal del Estado, para plantear la irrevocabilidad de esa renuncia en esos casos puntuales para equilibrar los platos de la balanza y decir, bueno, tengamos una ley que dé decoro, que dé tranquilidad social, dignidad y que asegure las libertades individuales de ahora en más. Y no, viene un gobierno de Mujica, el delincuente que perpetró todos esos atentados armados con otros camaradas, llegó a ser presidente, fue ministro antes, fue senador, con aquella parafernalia de la motito, ¿se acuerdan?
fue presidente y desbancó a la ley de caducidad, la sacó y siguió perpetrando actos de terrorismo. Desfinanció el país. Todo esto que estoy hablando, todo esto es corrupción sistemática. Corrupción sistemática, de la más profunda, de la más alambicada y de una ingeniería jurídico-política casi invisible a los ojos del pueblo. Y claro, y después nos asombramos con Albizu y la lista de acomodados que es impresionante. Vamos a ir a este tema, si te parece, Ramón. Pero esto es resultado de todo lo que estamos hablando. Esto es la renuncia de una crónica conducta. Ya no es la crónica de una renuncia anunciada. Esto es la renuncia de una crónica conducta de corrupción, porque en este país la mayoría de los políticos asumen la política como una actividad profesional de vida para el enriquecimiento propio. Y los que están arriba tienen, digamos que, la tarea profesional de negociar incluso corrupciones impunes y abajo sálvese quien pueda. En este caso, Albizu, el papanata, cayó, otro perejil que cayó. Vamos a ver la lista que hay y de los papanatas que puso. Hay uno que es palabra mayúscula, ¿eh? Yo no puedo creer, no podía creer que estuviera ahí. ¿Cómo se acomodan, che? Los descerebrados, los mediocres, un jurista ahí metido del Partido Comunista con brutal salario para esta comisión mixta de Salto Grande. Vamos a una pausa y continuamos. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos.